¿Qué tal? Esta tarde estamos con Manuel Monteagudo. Manuel es profesor de la Universidad Católica, profesor de Derecho Internacional Económico, pero además es el abogado principal del Banco Central de Reserva, gerente jurídico del Banco Central de Reserva desde hace muchísimos años. Una de las personas que sin duda más sabe sobre emisión, sobre derecho bancario internacional además. Y en este último tiempo ha sido y sigue siendo postulante al Tribunal Constitucional. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. No, Muchas gracias por tus palabras introductorias. para nosotros es un placer tenerte en coyuntura, Manuel. A ver, comencemos por lo que creo que es la parte más importante de esta experiencia testimonial que has tenido. Tú, el gerente jurídico del Banco Central de Reserva, Fernando Carvalho, hace días conversando contigo, la llamaba con razón una isla de excelencia en nuestro sistema institucional, decide cruzar la avenida Bancay, permíteme la broma, bueno, cruzarla de costado, y postular al Tribunal Constitucional. Eres en este momento, Manuel, el abogado más importante en nuestro medio en todas las difíciles materias que rodean la actividad del Banco Central de Reserva y eliges cambiar de entidad o intentar el cambio de entidad y ponerte a disposición del Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional en el enfoque de este Manuel Monteagudo que decide intentar dejar una posición de tanta excelencia como la gerencia jurídica del Banco Central de Reserva? Mira, gracias por la pregunta. Muy interesante. Yo creo que hay varias cosas. Me voy a centrar quizá en una de ellas o en un par de ellas. Hay una evolución en el derecho y en general y en el derecho constitucional e internacional que es plantear el derecho como un fenómeno garantista, como un fenómeno en el que le estamos garantizando a los ciudadanos, a la sociedad en su conjunto y a los individuos, eh, una serie de derechos para sus relaciones personales, colectivas, grupales. Es el fenómeno del derecho garantista, ¿no? Esto se da no solamente en los terrenos, o en el terreno clásico, uno piensa en los derechos humanos, digamos, de primera generación, muy importantes para la vida en sociedad, pero hay una migración, no migración, digamos, hay un movimiento hacia derechos económicos. Uno de estos, fundamentales, es el derecho a la estabilidad monetaria. O sea que cuando se plantean teorías alrededor de la banca central moderna, en Alemania, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, se plantea esta tesis del ordoliberalismo, de un liberalismo económico basado en un orden jurídico consagrado en la Constitución, lo que hoy hablamos la Constitución económica. Y entonces, la estabilidad monetaria es un derecho de la sociedad, de los individuos, que el Estado tiene que garantizar. Entonces tú me preguntas, ¿cómo así proviene esta vocación? Pues uno de los elementos tiene su origen en esta experiencia profesional, personal, de estar en una institución que se ocupa de garantizar un derecho a la sociedad, ¿no? Esto ha significado un gran esfuerzo técnico, profesional, etcétera, de todo un grupo de personas, ¿no? Los abogados del Banco Central hemos experimentado este fenómeno como justamente una tarea para garantizar un derecho. Y si se discute, se reclama, etcétera, por ejemplo, la independencia del Banco Central, no es, digamos, para encontrar un espacio político, institucional, sino para asegurar que esta finalidad que tiene el Banco Central se cumpla sin interferencias y podamos tener un país sin inflación, podamos integrarnos al mundo. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que para mí ha resultado muy inspirador, ¿no? Cómo miro el constitucionalismo desde esta experiencia. Por supuesto, hay más razones, ¿no? Y te diría que, digamos, este sentido constitucional, este sentido desde los derechos fundamentales de un fenómeno económico, también me ha llevado a pensar sobre el diálogo entre el derecho monetario, el derecho económico
y los derechos fundamentales, ¿no? Es posible este diálogo, es posible una complementariedad. Y esto, digamos, lo he vivido ya un poco en mi actividad académica, en la Universidad Católica, en mis estudios de posgrado, en mi actividad académica, incluso fuera del país, que ha motivado algunas de las publicaciones que he hecho. Por ejemplo, diría yo, el Fondo Monetario se plantea la legislación monetaria internacional en términos de Estado de Derecho, en términos de un orden jurídico que debe acompañar el libre comercio. Por ejemplo, esa es una mirada que viene desde el derecho monetario internacional. Pero hace algún tiempo, en el Instituto Max Planck en Heidelberg, se habla, por ejemplo, del constitucionalismo transformador, es decir, cómo en América Latina, y desde la experiencia de América Latina, se están produciendo cambios políticos institucionales a través de una serie de principios constitucionales comunes en América Latina que se están dando en diferentes foros, uno de ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y entonces, estas personas están muy interesadas, es un trabajo en el que estoy ahora, un trabajo de investigación, en introducir elementos del derecho económico. ¿Por qué la banca central independiente? ¿Por qué la estabilidad monetaria? Es un elemento constitucional, porque no es solamente una fenomenología técnica, económica, digamos, ¿no? También está en el mundo de los derechos, ¿no? Entonces, termino diciéndote que también hay una influencia por mi interés en el derecho internacional, desde el derecho internacional. Se habla, así como se habla de la constitucionalización del derecho, también hay un fenómeno que es la internacionalización del derecho. Vienen del exterior una serie de principios, instituciones que estamos aplicando, ¿no? Por supuesto, mira, no te quiero cansar, pero otro terreno, y aquí termino mi comentario, que me ha motivado mucho en el diálogo jurisprudencial, es el estudio de la jurisprudencia del arbitraje de inversiones. Estos arbitrajes internacionales en que se discuten empresas con estados, ¿no? Y allí se está produciendo ya un diálogo entre el derecho de las inversiones con los derechos humanos, ¿no? No solamente, digamos, discusiones en torno a derechos, por ejemplo, de comunidades indígenas que reclaman derechos económicos versus inversionistas, en este tipo de discusiones se produce, sino también inversionistas que recurren a principios de derechos humanos, como el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está listado en los instrumentos internacionales. Y el derecho de propiedad es reclamado por comunidades indígenas, por inversionistas. Es atenuado por la intervención del Estado. Entonces es una institución donde se hace necesaria esta convergencia, esta integración, este diálogo. Todo esto me resulta muy interesante, entrar al mundo del constitucionalismo, donde es inevitable esta integración, ¿no? Encuentro por lo menos Eso, tres dimensiones muy fuertes en tu comentario. Quiero comenzar reparando en una. Tu concepción del equilibrio económico, que entonces deja de transitar por los espacios en los que se establecen los límites institucionales a los ejercicios de los poderes públicos, y si te estoy entendiendo bien, y pasa a adquirir una dimensión desde la ciudadanía, estableciéndose como un derecho. Entonces, tú estarías entendiendo que los y las ciudadanos tenemos derecho a un orden institucional que garantice el equilibrio económico que entre sus componentes tiene el equilibrio monetario. ¿Es así? absolutamente, absolutamente. Y esto, digamos, es un enunciado propio, lo que acabas de decir, te agradezco, es propio pues de la idea de la constitución económica. Es decir, la constitución tiene instituciones económicas que le están garantizando a los individuos varias cosas, ¿no? Una de estas, la estabilidad. Otra clave, digamos, y que en el Perú es muy importante desarrollarla, pensarla, se han hecho algunas propuestas interesantes, es la protección a los consumidores, ¿no? La libre competencia y la protección a los consumidores. Evidentemente, un magistrado del Tribunal Constitucional, digamos, una persona que aspira a un magistrado, tiene que pensar en que hay que pensar en la Constitución actual, ¿no? No se pretende, uno no va a reformar la Constitución, uno va a proteger la Constitución. Sin embargo, digamos, creo que en una reflexión abierta académica, uno puede identificar aspectos que es necesario desarrollar.
es muy importante que el régimen de protección al consumidor tenga todavía una mayor potencia desde la Constitución. Así cerramos, digamos, un elemento clave en esta constitucionalidad económica a la que he hecho referencia. Pero sí, yo te diría, lo que acabas de decir coincido plenamente y corresponde a la idea de una constitución económica. Está protegiendo a los ciudadanos, está protegiendo a los individuos. No es una división del poder para hacer más eficiente el trabajo del gobernante. No, es para garantizar derechos a todos, ¿no? O sea, no solamente a unos, no solamente a la élite, ¿no? Después haré otro comentario respecto a la élite. No, sí, justamente, el eje que estás proponiendo supone resignificar construcciones que han tenido poca o nula dimensión constitucional y resignificarlas en un ambiente fuertemente asimétrico, ¿no? Mientras te escuchaba, estaba pensando en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre consulta previa. Porque claro, si tratamos la economía desde el punto de vista de los derechos fundamentales, pues entonces vamos a tener que encontrar fundamentos para judicializar la protección a las libertades. Esta pista que marca, que me parece necesario remarcar, fundamentos para garantizar judicialmente la conservación del equilibrio y la estabilidad, pero también fundamentos niveladores, ¿no? Y el Tribunal Constitucional acaba de desempoderar la consulta previa del rango constitucional que hasta ahora ha tenido entre nosotros. Pensando en esa perspectiva, ¿qué primera reacción te provoca esta sentencia? Mira, yo creo que definitivamente hay que entender que estos principios de equilibrio, como sería la estabilidad monetaria, permíteme irme un ratito por ahí, deben ser entendidos en su sentido constitucional y la Constitución supone, digamos, una universalidad, supone una vocación colectiva, es una organización para todos, ¿no? Produce beneficios para todos, ¿no? Entonces, aquí voy a dar una opinión absolutamente personal, voy a seguir hablando un poquito del Banco Central, si me permiten. No hablo a nombre del banco, sino como un académico. Por ejemplo, la estabilidad monetaria debe ser un derecho, es un beneficio económico que beneficia a todos, sobre todo a quienes no tienen activos para protegerse frente a la pérdida del valor de la moneda, ¿no? Y podemos ir más lejos. Hoy en día los bancos centrales, como ya se ha anunciado, están estudiando la posibilidad de emitir moneda digital, de manera que no solamente tú y yo, que tenemos acceso al sistema financiero normalmente, sino personas que viven lejanos, material, físicamente, del sistema financiero, puedan tener billeteras, efectivo, en sus instrumentos, en sus teléfonos celulares, ¿no? Y puedan hacer transferencias desde el teléfono. Ya no estamos hablando solamente, digamos, de lo que se conoce con una serie de aplicaciones que tienen los bancos, Yape, etcétera, sino estamos hablando del dinero en efectivo. Es decir, tú no necesitas tener una cuenta eventualmente, ¿no? Para poder tener esta disponibilidad, ¿no? En efectivo y puedes hacer transferencias. Esta es una manera de atacar directamente la problemática de la inclusión financiera. Es decir, vamos a incorporar al sistema financiero, vamos a ser beneficiarios de los instrumentos monetarios estables, no solamente a las personas que vivimos en la ciudad, vamos a hacerlo, digamos, a los que están fuera de la ciudad, vamos a integrarlos, ¿no? De esta manera, digamos, hay que entender estas reglas económicas, no solamente ordenadoras, ¿no? Sino también que generan beneficios a todos los segmentos de la sociedad. Y en sociedades desiguales, como las nuestras, digamos, esto juega un rol muy importante, ¿no? Eso, digamos, lo digo porque ciertamente la Constitución establece principios, garantías, derechos, los reconocidos por el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no hace política económica, ¿no?
no hace política redistributiva, ¿no? Reconoce derechos, ¿no? Son otros los que tienen esta misión, ¿no? Entonces, yendo un poquito a tu pregunta, quisiera dar una respuesta un poquito general. Digamos, la consulta previa es un principio que está reconocido en la jurisprudencia del sistema interamericano, está reconocido también en los instrumentos, en los convenios de la OEA, digamos, de alguna forma es una derivación del derecho de participación, ¿no? Entonces a mí me parece que esto, por supuesto, hay que estudiarlo con mucho detalle, pero hay que entender que la participación de la población, digamos, legitima los procesos políticos. O sea, también nuestra sociedad, cuando hablamos de la crisis de la institucionalidad o la crisis de los partidos, etcétera, eso está refiriéndose a la necesidad de que nuestras instituciones sean reconocidas por la población. Entonces, recortes de derechos, digamos, que están yendo en una dirección contraria, hay que mirarlos con atención, hay que mirarlos con preocupación. Yo diría como abogado que soy, antes de dar una opinión sobre un expediente, preferiría leerlo, ¿no? No quisiera pronunciarme directamente, pero diría en términos generales que nuestro sistema democrático necesita un constante proceso de legitimación, ¿no? Y, digamos, mecanismos de consulta, sea reconocidos en la Constitución, desarrollados a nivel legislativo, son importantes, son cruciales, ¿no? Sobre todo en estas sociedades como las nuestras, que tienen estos niveles de estratificación, ¿no? De segmentación, ¿no? En fin, eso, así lo veo de esa manera, ¿eh? Y leo en tu comentario una segunda idea con la que me quiero quedar, y es que estoy entendiendo que mirar la economía desde la estabilidad y el equilibrio en cara a los derechos supone revisar las instituciones constitucionales económicas, eh, pensando como objetivo o como cometido constitucional en la inclusión. Yo te llevé al tema, o te moví el tema hacia la consulta previa, y tú has reaccionado desde tu matriz hablando de inclusión financiera como punto de referencia. Estamos hablando entonces de convertir instituciones de control en instituciones sobre derechos. Y ahí quiero hacer un link con algo que ahora, en lo que ahora encuentro más sentido. Me pasé, debo confesarte, una buena cantidad de tiempo leyendo tu excelente historia sobre la independencia del Banco Central, que además es la traducción al español de tu tesis doctoral. Entiendo que la versión original la escribiste en francés. Y claro, independencia de una autarquía en este lenguaje que estás presentando significa, esto es una pregunta, institucionalmente redefinir también al banco como tutor de esos derechos fundamentales vinculados a la conservación de la estabilidad y el equilibrio. Sí, sí, diría sí, con algunos comentarios, ¿no? Has hecho referencia a mi tesis doctoral. Permíteme una nota de pie de página, ¿no? Yo me fui a hacer mi doctorado en un momento muy simpático, porque llegué a Francia en el año 98, un poco antes de que empiece a ponerse a funcionamiento el euro, ¿no? Había, digamos, una euforia por esta transición de sistemas jurídicos, sistemas administrativos acostumbrados a operar con monedas nacionales, ¿no? La Europa, digamos, la vieja Europa, que construye la idea del Estado soberano, tiene como uno de sus pilares la moneda soberana, la moneda de Francia, la moneda de Inglaterra, ¿no? La moneda italiana, la moneda española, ¿no? Estamos hablando, digamos, de los orígenes del Estado moderno, ¿no? Previamente, el mundo europeo había vivido un proceso de descentralización monetaria. Ahí se emitía por todas partes, ¿no? Hasta los monasterios lo hacían, ¿no? El Estado soberano, digamos, concentra poder fiscal y poder monetario, ¿no?
Y ocurre que al final del siglo XX se está produciendo un fenómeno inverso, ¿no? De pronto todos esos grandes estados están dejando la competencia monetaria y se la están entregando a un órgano supranacional. El único órgano supranacional con una capacidad operativa, de acción independiente, porque ahí, digamos, en Europa hay el doble fenómeno, ¿no? Es independiente de los gobiernos e independiente de las autoridades comunitarias, ¿no? Llegué en ese momento y realmente fue una experiencia muy interesante desde el punto de vista sociológico, intelectual, digamos, porque había mucha euforia en favor de la Unión Europea. Esto ha cambiado, ha tenido sus momentos de crisis, por supuesto, ¿no? Y claro, en el Perú estábamos terminando de consolidar la independencia del Banco Central. Yo me fui en ese contexto digamos, apoyado por el interés también del banco y mis colegas, de mandar a personas a que se metan a pensar, ¿no? A pensar un poquito este proceso, ¿no? Eh, ahora, voy a regresar a tu pregunta, me he ido un poquito lejos. Tú me estás preguntando, perdóname, ¿me puedes otra vez? Independencia y derechos vinculados a la conservación del equilibrio. No, pero tu nota de introducción ha sido magnífica porque se refiere al momento en el que escribiste el libro que causó la pregunta, ¿no? Tu tesis doctoral es sobre la independencia del Banco Central de Reserva y de varias maneras indago si la independencia del banco, construida como factor institucional de control del poder político de nuestro medio, de varias maneras el proceso que has comentado, en el que te vas hacia París, es el momento en el que estamos reaccionando conceptual e institucionalmente a la emisión inorgánica de los 80, pero ahora cuando planteas una teoría que define la constitución económica desde el punto de vista de los derechos a la Ok, estabilidad y a la conservación del equilibrio, pregunto, ¿la independencia del banco se redefine también? mira, ok, perdóname que por irme a París, digamos, me perdí un poquito de la pregunta tan interesante. Este, O si por mí eh, yo también me perdería, no te preocupes. es verdad, París bien vale una misa, ¿no? Como el Cusco, ¿ah? Por si acaso. Es- bueno, el asunto es que, a ver, yo te diría, digamos que la independencia del Banco Central, eh, digamos, es el mecanismo que está permitiendo que no haya una interferencia, digamos, de la acción fiscal sobre la emisión monetaria que va a garantizarle a los individuos la estabilidad monetaria, digamos, ¿no? Independencia significa que esta organización actúa, se autogobierna, tiene su objetivo, que es garantizar la ausencia de inflación, y lo hace, digamos, sola, aunque hay una serie de factores que influyen, inevitablemente, esa es la realidad. Eh, entonces, está permitiendo, está siendo el mecanismo constitucional, el engranaje constitucional que va a permitir llegar a este objetivo, ¿no? Ahora, ahí hay que hacer un poquito clásico, ¿no? La separación no es absoluta. Definitivamente la política fiscal influye sobre la monetaria y viceversa, y tienen que haber ciertos niveles de coordinación, ¿no? La teoría clásica de Montesquieu justamente lo que plantea es más que una separación mecánica, son poderes incompletos. Hay momentos en que es necesario cierto nivel de coordinación, pero por supuesto habrán otros en que el objetivo principal puede llegar a un punto crítico donde es necesario que cada uno actúe en función a sus objetivos. El ejemplo, y estoy hablando académicamente, no en nombre del banco, por ejemplo, la acción del Banco Central peruano y muchos otros en América Latina y en el mundo en general frente a la pandemia, ¿no? Entonces, este programa Reactiva es una combinación de la acción del Banco Central de manera independiente con el fisco, ¿no? Y si quieren un detallito chiquito, o sea, lo que ha ocurrido es que ante la necesidad de generar liquidez en el sistema y el Banco Central estar obligado a solo prestar a cambio de títulos de primera calidad, Reactiva es un modelo en el que los bancos privados otorgan créditos, hacen su evaluación de crédito y estos créditos tienen una garantía del fisco.
Entonces son créditos garantizados por el fisco en caso del deudor, ese deudor que el banco comercial ha evaluado, no paga, hay una garantía del fisco, ¿no? Entonces, esos préstamos se le venden al Banco Central, porque el Banco Central está obligado a comprar solamente títulos de primera calidad. Entonces, ¿cuál es la primera calidad de estas colocaciones? La garantía del fisco. Entonces, acá hay una combinación entre la garantía del fisco y la capacidad del Banco Central de hacer una expansión monetaria, por supuesto, dentro de sus capacidades y sus objetivos antiinflacionarios. Entonces, simplemente me referí a este ejemplo para decir, la independencia del Banco Central funciona como engranaje constitucional para lograr este objetivo, pero no significa un cierro los ojos o no coordino, no hablo, ¿no? Absolutamente, ¿no? La dinámica nos está mostrando que es necesario trabajar en conjunto. Ahora, pero tú has dicho una cosa que yo quiero relevar un poco más y es, ok, y entonces el Banco Central tiene una labor tutelar en materia de derechos. Sí, por supuesto, por supuesto. Ese derecho económico lo está tutelando esta institución, ¿no? Ahora, es responsabilidad de todos, digamos, contribuir a que este ejercicio garantista se produzca, porque ahí cuando el gobierno pretenda interferir, digamos, cualquier gobierno en general, digamos, o el Congreso pretenda imponerle al Banco Central medidas, te pongo un ejemplo, en Colombia hubo un momento en que el Congreso aprobó una serie de normas donde intervenía y le imponía a la política monetaria una serie de lineamientos. El Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional colombiana, sacó innumerables fallos. Esto generó una serie de problemas donde finalmente, digamos, garantizó la independencia del Banco Central, ¿no? Entonces, sí, yo diría que hay una tutela que nos corresponde a todos, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Porque eso significa que las cuestiones de interacción o superposición entre el Banco Central Independiente y, por ejemplo, el gobierno, pasan a ser un asunto tan de cara al ciudadano que uno podría pensar en una acción de amparo para proteger la independencia del banco. Tú citabas a Montesquieu, ibas a la teoría clásica de la separación de poderes, y claro, el modelo paradigmático de independencia es el del judicial. Nadie, creo, está en posición de pensar que un banco central pueda convertirse en un cuarto poder del Estado, pero la independencia evoca entonces un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a contar con un banco central independiente y a proteger esa independencia por medios judiciales si es que es estrictamente necesario. Estaríamos caminando entonces hacia un derecho constitucional que debería permitir a la ciudadanía proteger la independencia del banco. Eso me parece impresionante, pero sobre todo, y acá viene mi pregunta, Manuel, ¿por qué este enfoque estaría abriendo un espacio comunicacional, si entiendo bien, por el que el banco tendría que poder presentarle a los y las ciudadanas las líneas matrices de la política monetaria en punto a generar un espacio de representación y legitimidad para sus propias actividades? Mira, has hecho una pregunta clave en teoría de banca central, teoría jurídica, constitucional, porque justamente, digamos, lo que tenemos, creo yo, en el derecho constitucional en general, el moderno, digamos, es una evolución de formas de ejercer el poder, ¿no? Voy a evitar otra vez irme muy lejos, pero cuando uno mira la evolución del derecho internacional, hago una otra nota de pie de página muy rápida, recuerdo un profesor griego que decía, miren, hubo un momento en que el protagonismo del derecho internacional lo tuvieron los tratados, ¿no? Al comienzo, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, primera mitad, después de la posguerra, tratados importantes multilaterales, ¿no? Luego vienen las organizaciones internacionales a tener un rol, ¿no? La OMC, el Fondo Monetario Internacional, la OECD, etcétera. Seguimos, la OEA, en fin, todo un proceso de organismos internacionales. Pero ahora quienes están cumpliendo un rol estelar en la formación de normas jurídicas internacionales, en la armonización, en el diálogo, son los tribunales internacionales,
las Cortes de Derechos Humanos, la Corte Europea, las Cortes de la Unión Europea y los tribunales arbitrales, estos tribunales de inversión. Es un proceso en el que los jueces están produciendo una serie de principios que van migrando hacia nuestro sistema jurídico. Entonces hay una especie de descentralización del poder normativo, en términos ya fácticos, ¿no? Algo parecido ha ocurrido con el desarrollo de instituciones al interior de nuestros estados. Tenemos las agencias de gobierno, las instituciones como la SUNAT en el Perú, las superintendencias, que también suponen un nivel de descentralización. Y el Banco Central, ¿no? Y el Banco Central. La particularidad del Banco Central, vis a vis lo que ocurre con el resto de entidades, es que el Banco Central es un órgano emisor, tiene la capacidad de crear dinero, ¿no? Y justamente lo que estamos tratando de evitar con esta independencia es que quien emite el dinero no es el mismo que aquel que lo gasta, ¿no? Es decir, el fisco, ¿no? Entonces vamos a hacer que la emisión monetaria sea una función que provea a la economía en su conjunto y que no sea parte del presupuesto, ¿ok? Bueno, estoy regresando a lo inicial. Pero entonces, claro, es una concentración de poder también muy grande. Nadie más tiene este poder, se tiene esta capacidad, pensemos en el Banco Central Europeo, y entonces hay lo que se suele llamar hay un déficit democrático, ¿no? Como ocurre, digamos, en muchas instituciones, en el Poder Judicial, ¿no? En el Perú los jueces, la Corte Suprema, no es elegida por el pueblo, el Tribunal Constitucional tampoco, y tiene un poder, digamos, de generación o de reconocimiento de derechos muy grande, ¿no? Pensemos en el Banco Central. Y entonces voy a tu comentario clave, ¿no? Una de las formas, digamos, de resolver esta paradoja es la transparencia, es el diálogo, es la capacidad que tienen estas entidades de generarse su propia legitimidad, no solo cumpliendo su objetivo, sino también siendo transparentes en la información de la economía. El Perú, por ejemplo, tiene una virtud en sus normas constitucionales que no la tienen muchos países. Desde la Constitución se dice que el Banco Central informa exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales. Entonces, sí, hay un deber de las autoridades monetarias de explicarle al ciudadano cómo está la economía, cómo formula la política monetaria, qué está pasando con las variables económicas, para que el ciudadano lo conozca, lo desarrolle. Y fíjate que se habla mucho de educación financiera, ¿no? Que es importante que la gente sepa muy bien administrar sus finanzas, endeudarse. Bueno, no solamente educación financiera, hay una profesora alemana que habla de ciudadanía financiera, es decir, que el ciudadano sea capaz de reclamarle a la autoridad monetaria, de reclamarle al Estado cuando afecta a la autonomía, o de reclamar que las instituciones bancarias cumplan ciertos estándares. Y aquí voy a entrar a un terreno otra vez como académico, no voy a entrar a tocar a mis colegas de la superintendencia ni a los bancos, pero en algunos países, y aquí ya está habiendo, digamos, un movimiento hacia tratar de dialogar la regulación bancaria y financiera con ciertos estándares de protección de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, como vemos, tienes toda la razón. El proceso va, digamos, a entender que estas instituciones económicas tienen que ser eficientes, tienen que garantizarle a la sociedad estabilidad. Hay que reforzar estos órganos y estos mecanismos de estabilidad, pero hay que mirarlos también con esta otra dimensión, ¿no? Esta otra dimensión de derechos fundamentales, ¿no? Para completar el cuadro. Yo creo que el Perú no está condenado, digamos, a ser un país que no mira completo el fenómeno, ¿no? No, este es un país que tiene muchísimos recursos intelectuales, institucionales, para terminar esta construcción, ¿no? Y además para estabilizar un lenguaje que vuelva a pensar a nuestras instituciones desde la ciudadanía, ¿no? Porque de eso se tratan los derechos fundamentales. Manuel, sintiendo mucho lo que voy a decir, tengo que hacerte una última pregunta que encuentro inevitable y voy a construirla desde mi indignación. Eres uno de los pocos profesores de nuestro medio que ha llegado a publicar incluso
o a ser publicado por la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Y claro, en tu bibliografía hay títulos que están en francés y en inglés. Y yo siento, permíteme decirlo a título absolutamente personal, pero es una sensación que hemos compartido con todo el equipo de producción de En Coyuntura, que ha sido más que un maltrato, una señal que alerta que en el procedimiento de evaluación de candidaturas y de historias académicas que el Congreso sigue para el Tribunal Constitucional se haya minusvalorado tus publicaciones en idioma extranjero, cuando creo que es lo más difícil de hacer en un país en el que tenemos un partido político dirigido por alguien cuyas tesis doctorales y maestría están en cuestión. Eh, digamos, creo que todos y todas tenemos una disculpa colectiva por este maltrato en el Congreso, pero querría a partir de ahí sí leer tu impresión sobre lo que significa este proceso en curso de elección de magistrados en este momento institucional en particular, impresión que creo sin duda vas a construir desde toda esta necesidad de instalar una nueva manera de pensar las instituciones de las que eres portador. ¿Qué impresiones en general te da este proceso, Manuel? Mira, César, gracias por tus palabras, gracias por tu generoso comentario sobre estos esfuerzos. Yo te diría, como tú, con muchos compañeros de la universidad, muchos alumnos, sabemos perfectamente lo que significa el trabajo académico, que es muy difícil, es todo un reto, ¿no? Y diría, digamos, la experiencia de otras lenguas es una experiencia además que es difícil y que es muy enriquecedora y que hay que promover, ¿no? Y que hay que promover, ¿no? Mira, con relación al proceso, una primera cuestión empezaría diciendo que es importante que los peruanos nos apropiemos del proceso de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, tomemos conciencia de la importancia que tiene este proceso, tanto para verificar, digamos, al proceso mismo como a los candidatos. Y me someto, obviamente, como todos mis colegas que se presentan, a esto por la trascendencia que tiene la institución y el proceso mismo. Hay que apropiarse. Esto es fundamental, ¿no? Y claro, estos incidentes que puedan ocurrir, yo creo que no deben ser, digamos, una razón para ignorar o para decir, bueno, ya esto no va y nos vamos, ¿no? No, yo creo que hay que apropiarnos del proceso, hay que entender que ese es otro derecho que tenemos que exigir que se cumpla, ¿no? La construcción de nuestro mecanismo de garantía de derechos constitucionales, ¿no? Ahora, ¿qué siento yo sobre el incidente? Si me permites rápidamente, digamos, yo creo que aquí había una combinación digamos, de un enfoque reglamentarista que no tiene, en mi opinión, mucho sentido. Yo he presentado mi recurso, etcétera. Y te diré que ha llegado un momento en el que se produjo un empate en la comisión, donde un grupo de personas, entre ellos el congresista Nano Guerra García y la congresista Luque y el congresista de Acción Popular, llegaron a decir, miren, o sea, vamos a adoptar un criterio que está yendo en contra, pues, del sentido mismo, ¿no? Ya, por supuesto, no hay argumentos legales, ¿no? No le puedes exigir a un libro editado en el extranjero que se registra en la Biblioteca Nacional, no tiene ningún sentido, ¿no? O publicaciones en inglés, digamos, cuando estás evaluando académicos que tienen que, o sea, publicar en muchos idiomas, eso es lo que te exige cualquier universidad, y es una forma de ponerle puntajes a las universidades. Más allá de eso, ¿no? Estos señores dijeron, tenemos que evaluarlo, no dijeron, bueno, pongámosle todos los puntajes que se requiere. Tenemos que hacer nuestro deber, porque el deber del Congreso es evaluar, ¿no? No es un análisis de derecho administrativo del punto A3, no, evaluar a las personas, ¿no? Porque la pregunta que hay que hacernos es también, digamos, ¿qué tenemos que mirar en los candidatos? ¿Qué es lo que nos interesa?
Por supuesto, los estándares de moralidad, de ética, de antecedentes, de valores democráticos, ¿no? Pero hay que ir un poquito al fondo, ¿no? ¿Cómo está pensando esta persona? ¿No? ¿Qué está pensando del derecho, de la regla constitucional? ¿Nos va a garantizar, digamos, este razonamiento? Es muy interesante la experiencia propia en el Perú y la que se ha dado en otros países al momento de seleccionar jueces, ¿no? Donde incluso hay una participación muy activa de la sociedad civil, tenemos aquí un panel de expertos. Esto se da en otros países naturalmente, ¿no? Y diría, para concluir, mi querido César, el Perú está en capacidad de jugar en las grandes ligas. El Perú ha sido capaz de insertarse en la economía internacional exitosamente, ¿no? Hemos abierto mercados en términos de estabilidad monetaria, financiera, fiscal, digamos, el país está y ha llegado a puntos interesantes. No tenemos por qué quedarnos atrás en estos terrenos. Tú conoces muy bien la Corte Constitucional Colombiana, el Tribunal Constitucional de Chile. Son ejemplos protegidos por la sociedad, promovidos por la sociedad. No hay razón para que el Perú no esté así. Pero eso depende de que los peruanos nos apropiemos de esta institución, ¿no? La hagamos nuestra, ¿no? Esa es mi mirada, mi querido César. Está con nosotros Manuel Monteagudo, impregnando ciudadanía, que creo que es una forma de construir instituciones. Muchas gracias, Manuel, por esta conversación. Muchas gracias, César. Excelente, gracias a ti.